Un saludo muy cordial para todos en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de formación bíblica. Disponemos nuestro corazón para que podamos conocer más y mejor la palabra de Dios contenida en la Biblia. Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con un momento de oración. Vamos a disponer nuestro espíritu para que sea tocado por el Santo Espíritu de Dios, que nos habita desde lo más profundo de nuestro ser por la gracia del bautismo. Y a este maestro interior, como lo llamaba hermosamente Santa Teresa de Jesús, le vamos a pedir que nos acompañe, que nos ilumine, que nos oriente, que nos lleve de la mano como nuestro pedagogo en la fe, para que podamos comprender el mensaje de salvación que Dios tiene preparado para nosotros a través del estudio de la Sagrada Escritura. Que tengamos una actitud creyente como la de la Virgen María, para que permitamos en nosotros el acontecimiento salvífico de Dios. Que podamos decir como María en Nazaret: hágase, cúmplase, suceda en mí según la palabra de Dios. A Dios el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Saludo para todos, los de cerca, los de lejos, los que se conectan con nosotros desde el comienzo, quienes han venido integrándose desde algunas parroquias de Medellín y fuera de la arquidiócesis. Todos siéntanse en familia. Es la gran parroquia, la gran familia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Todos somos hermanos y todos con corazón de discípulos nos acercamos al Señor para que su palabra nos forme. Y para quienes somos creyentes, la forma, el medio, el modo privilegiado como acontece la palabra de Dios para nosotros es precisamente la Sagrada Escritura. Estamos trabajando el tema de los géneros literarios. Sin volverme repetitivo, yo quiero volver sobre la definición que hemos elegido a propósito de los géneros literarios indispensables para el estudio bíblico. Hemos dicho que los géneros literarios son distintos modos, maneras, estilos de hablar y de escribir propios de una cultura en los que se quiere presentar un mensaje. Y también hemos dicho que para poder comprender los géneros literarios necesitamos conocer la cultura, la formación de quien escribe o de quienes escriben. La mayoría de los textos de la Biblia son el fruto maduro de una experiencia comunitaria. Puede ser que el texto tenga la genialidad de un escritor, pero siempre detrás del escritor hay una comunidad creyente que lo sostiene. Por eso hablamos más hoy de comunidades editoriales que de personas. Eso lo vamos a aplicar sobre todo cuando conozcamos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo no se le debe a una persona sentada en un escritorio que ha recibido una iluminación de parte de Dios. El Evangelio de Mateo es el fruto de la escritura de una comunidad creyente que quiere narrarnos la manera como el resucitado está actuando salvíficamente en ellos. Esa comunidad está vinculada con el apóstol Mateo, pero no quiere decir que Mateo él solo haya escrito. Por eso, no solamente para el Nuevo Testamento, sino para el Antiguo Testamento, es muy importante siempre hablar de comunidades o de escuelas literarias. Y de acuerdo a la formación de las personas, también aparecerán los géneros literarios. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es la intención del autor. ¿Qué quiere expresar? ¿Y qué mensaje quiere comunicar? Y por último, los destinatarios. También dependiendo de los destinatarios, se busca el género literario más adecuado para que el mensaje pueda calar en lo profundo del corazón y para que pueda haber una auténtica comunicación. Eso lo digo de entrada como un repaso de los temas anteriores. Hoy vamos a tener entonces un encuentro más práctico. Vamos a coger la Sagrada Escritura, vamos a acercarnos a los grandes géneros literarios de la Biblia, vamos a mirar ejemplos. Por eso allí donde están, pónganse cómodos. Lo más importante es que escuchen.
no tanto que puedan ver, aunque también es importante, pero que puedan tener en sus manos la Sagrada Escritura y que juntos lleguemos a conocer casos concretos de algunos géneros literarios para que ya podamos hacer la parte práctica después de la teórica. Hemos dicho que nuestra Biblia católica es heredera de la traducción griega de la Biblia. Aunque la Biblia es un texto, por supuesto, judío y cristiano, la mayor parte de la Biblia es judía, porque nosotros tenemos 46 libros del Primer Testamento y tenemos 27 del Nuevo. De estos 46, al menos 39 compartimos con la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Reformada, Protestante o Evangélica, y con todas las sectas que se han desprendido de la Reforma Protestante. Todos nosotros compartimos el mismo número de libros, 39. Y estos 39 libros también son aceptados por los judíos de tradición palestinense, es decir, que hablan hebreo. Pero nosotros le hemos sumado 7 libros que llamamos libros de tradición griega, posterior al primer canon. Por eso los llamamos deuterocanónicos o del segundo canon, de la segunda revisión de autoridad para reconocer la inspiración. Y esos 7 libros que son de tradición griega entraron en la Biblia católica, pero no en la Biblia protestante. Cuando Martín Lutero hace la reforma, saca de la Biblia que teníamos los católicos, porque él era católico, estos 7 libros deuterocanónicos, aplicándole los mismos criterios que aplicaron los judíos de Palestina para no aceptarlos en sus escrituras sagradas. ¿Cuáles eran esos criterios? Que estuvieran escritos en lengua sagrada, o sea, en hebreo, que hayan sido escritos en Tierra Santa, o sea, Palestina, que hayan estado en perfecta coherencia con la ley de Moisés, o sea, con la revelación de Dios. Y cuarto, que hayan sido escritos de manera anterior a la profecía de Esdras y Nehemías. Por lo tanto, estos 7 libros, como no aplican sino a un solo criterio, coherencia con la ley de Moisés, entonces no son aceptados como inspirados por los judíos, y tampoco los protestantes aceptaron estos 7 libros. Por eso no los tenemos en la Biblia. ¿Cuáles son esos 7 libros? Qué bueno también aprenderlos de memoria. Primera y segunda de Macabeos, Tobías o Tobit, Judith, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Y algunos trocitos en griego de Esther y Daniel. Tengan cuidado cuando hablan de los deuterocanónicos, porque algunos piensan que todo Daniel no es aceptado o que todo Esther no es aceptado. No, unos añadidos en griego a Daniel y otros añadidos en griego a Esther no son canónicos para los judíos ni para los protestantes. Por ejemplo, hay una historia muy famosa en la Biblia que los católicos reconocemos como inspirada, aunque se haya escrito en griego, que fue añadida al texto original y que es el texto de la casta Susana. Bueno, ese es el nombre que la tradición de la iglesia le ha puesto a esta muchacha que iba a ser violada en un parque por un par de viejos morbosos que querían abusar de ella. Ese texto lo leemos en la Cuaresma sin falta. Ese texto está en nuestras Biblias católicas. Lo encontramos en el libro de Daniel, pero la tradición palestinense de los judíos no lo acepta como inspirado y los protestantes tampoco lo tienen en sus Biblias. Esa es la primera parte de la Biblia, lo que llamamos el Primer Testamento. Y este Primer Testamento o Antiguo Testamento, o como le decían los abuelos, el Viejo Testamento, con una expresión muy poco afortunada, está dividido en 4 grandes bloques literarios. Primer bloque literario, Pentateuco. Segundo bloque literario, libros históricos. Tercer bloque literario, libros proféticos. Cuarto bloque literario, libros poéticos y o sapienciales. Es muy importante tener claro estos grandes 4 bloques de la Biblia, porque los libros se han allí aglutinado de acuerdo al género literario, es decir, de acuerdo a los modos, maneras y estilos de escribir que puedan ser más o menos parecidos. Pongo un ejemplo. En lo que llamamos los poéticos o sapienciales están los salmos.
Es el libro más importante de lo que llaman los judíos los demás escritos, o de los libros que llamamos poéticos y sapienciales. Pero los salmos del 1 al 150 no son iguales. Hay salmos de alabanza, hay salmos de súplica, hay salmos de petición de perdón o penitenciales, hay salmos de ascenso al trono, en este caso casi siempre de los sucesores legítimos de David. Hay salmos de ascensión a Jerusalén. La subida a Jerusalén se acompañaba con salmos. Hay salmos imprecativos donde se desata todo el dolor, la impotencia y la rabia de un orante frente a sus perseguidores, frente a sus enemigos. Hay salmos sapienciales. Les he dicho algunos de los estilos, de los géneros literarios dentro de los salmos. Pero todo el salterio, es decir, los 150 salmos, están todos dentro del bloque grande que llamamos libros poéticos, líricos y o sapienciales. Por ejemplo, el libro de los Proverbios y el libro de la Sabiduría pertenecen al género que llamamos sapiencial, pero los aforismos o los refranes de los proverbios no son iguales a los poemas de instrucción que encontramos en el libro de la sabiduría. Tienen en general el mismo género literario, pero cada uno hay que examinarlo en particular. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia división en géneros. O sea, un libro sapiencial tiene dentro otros subgéneros, otros géneros que tienen que ser estudiados. Se los digo simplemente para darles un poco de información, pero no es lo más importante que tenemos que aprender, porque esos son, elementos técnicos que nos sirven, que nos aportan, que nos enriquecen, pero que no son fundamentales para nuestro propósito. No olviden que nuestro propósito es discipular. Somos discípulos de Jesús. Queremos hacer un seguimiento cada vez más alegre, más coherente, más apasionado, más radical de la persona adorable de Jesucristo, el Señor. Ese seguimiento lo hacemos en la iglesia, en actitud permanente de conversión y de comunión. Pero para alimentar, para desarrollar, para hacer fructificar, para madurar nuestro discipulado, necesitamos conocer por experiencia la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Ese es el propósito. Somos discípulos, queremos conocer, amar y seguir con más pasión a Jesús, y para hacerlo, una mediación extraordinaria y fundamental en la vida cristiana es el conocimiento de la Sagrada Escritura. No somos académicos, somos creyentes en comunión de iglesia. Y con la misma actitud de María en Betania, la amiga de Jesús, nos sentamos a los pies del Maestro para poder comprender su palabra. Miren una cosa muy interesante que voy a poner como ejemplo para quienes vivan en Envigado. En Envigado hay un lugar precioso que perteneció a la familia del filósofo antioqueño Fernando González. Ese lugar se llama Otra Parte, y no solamente es su casa museo, sino que también allí hay un café. Seguramente alguna persona puede pasar por el lugar, ve el letrero del café y puede entrar a tomarse un café en otra parte. Pero no va a ser lo mismo como disfruta el café una persona que haya estudiado filosofía, una persona que se haya leído las obras de Fernando, una persona que esté imbuida en el espíritu filosófico, poético, crítico, nadaísta de Fernando González. El café no sabrá igual. Hablo en términos simbólicos. Obviamente no vamos a decir, es que yo me puedo tomar el café y me sabe igual al del filósofo. Sí. Pero hablo en términos de lo que significa un café en otra parte. Es decir, cuando yo me tomo un café y sé filosofía y amo las obras de Fernando González, todo en el lugar me habla. Todo empieza a cobrar vida. La fuente, la cama, la silla donde se sentaba, la foto de su familia. Es decir, todo habla porque hay una conexión afectiva profunda entre la filosofía y la persona que se toma el café. Lo mismo nosotros. Puede ser que nos acerquemos a la Biblia con muchos intereses y variados intereses.
Pero nuestro acercamiento a la Biblia no es académico, no es apologético, no es ni siquiera con el interés únicamente de aprender cosas. Nuestro interés es fundamentalmente discipular. Así lo dice un gran teólogo latinoamericano llamado Pedro Trigo. Es un hombre estupendo, con un pensamiento de corte social maravilloso e inigualable, con una lectura de realidades de Dios, y él dice: nos acercamos al Evangelio con corazón de discípulos, y ese presupuesto no lo podemos olvidar. Pero para poder conocer bien la Sagrada Escritura necesitamos el apoyo de algunos elementos técnicos, que son los que yo con cariño y humildad les ofrezco. Por eso vamos a adentrarnos a los géneros, para que puedan ustedes ver cómo se hace práctico lo que hemos enseñado, con un poco de teoría que puede ser pesada, pero vamos avanzando hasta que lleguemos a acercarnos de una manera más fresca, más tranquila a los textos de San Mateo, que son los que yo quiero que estudiemos juntos. Vamos entonces a tomar ejemplos de los 4 grandes géneros literarios en términos de bloques literarios de la Biblia. Y al primero que nos vamos a acercar es al género que vamos a llamar histórico. Entonces, por favor, van a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Yo traje este tablerito chiquito para que tengan ustedes ahí un poquito de información. Primera de Samuel 16. Ustedes saben que los libros de la Biblia se abrevian con unas citas especiales que se han llegado a un acuerdo. Para cuando ustedes encuentren la cita abreviada, pues sepan a qué libro pertenece. Busquemos Primera de Samuel 16. Vamos a mirar entonces un ejemplo de género literario histórico. Les doy un minutico para que lo busquen y leemos. Vamos a leer algunos versículos del capítulo. No puse ningún versículo en particular, sino que voy a leer de corrido un buen rato. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después de que yo le he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y prepárate. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre tus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé: lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel que yo te diga. Samuel se dirigió a Belén tal como Yahvé le había ordenado. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿vienes en son de paz, vidente? Samuel respondió: sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. Yahvé no ve lo mismo que el hombre, pues el hombre se fija en las apariencias, pero Yahvé escudriña el interior. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Yahvé contestó exactamente lo mismo. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que ya haya venido.
Cuando pues lo trajeron, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se preparó y regresó a Samá. Estamos frente a un texto de la literatura histórica. Lo encontramos en el primer libro de Samuel. Miren el ejercicio que debemos hacer siempre que leemos un texto para encontrar el contexto literario. Voy y caigo en la cuenta de en qué libro estoy. Estoy en el primer libro de Samuel. En segundo lugar, me pregunto en qué testamento estoy, ¿en el primero o en el segundo? ¿Estoy en el primer testamento o antiguo testamento? En tercer lugar, me pregunto por esta información que ya he recibido o por la que leo en los textos o la que aprendo en cualquier escuela bíblica, ¿a qué gran género literario pertenece el libro? Porque está alojado en un bloque de la Biblia. Y entonces cuando voy al índice me doy cuenta que el editor de la Biblia ubica el primer libro de Samuel dentro del gran bloque literario llamado libros históricos. Miren todos los contextos: en qué libro, en qué testamento, en qué bloque literario. Y ya de entrada sé que lo que acabo de leer puede pertenecer al género histórico. ¿Por qué digo puede? Porque ya necesito que un estudioso me confirme si precisamente este capítulo o esta perícopa, hago un paréntesis. La palabra perícopa significa un trozo de texto bíblico con sentido completo. Lo voy a escribir en este tablerito que voy a aprovechar para que ustedes tengan algunas palabras. La palabra perícopa significa precisamente un trozo de texto bíblico con sentido completo. ¿Cuáles son las perícopas de la Biblia? Los títulos que su Biblia tiene. Por ejemplo, mi Biblia, que es de Jerusalén, ha llamado a lo que he leído la unción de David. Entonces, la unción de David en mi Biblia iría: primer libro de Samuel 16, del versículo 1. ¿Y dónde se termina mi perícopa en mi Biblia? En el versículo 13. Este texto es una perícopa, no es un solo versículo descontextualizado. Lo que yo tengo frente a mí es un episodio que el editor llama la unción de David. Ya lo escuchamos. Y está en el primer libro de Samuel 16, del 1 al 13. Yo no sé si su Biblia haya separado estos versículos de la misma manera y los haya titulado igual. ¿A quién le corresponde poner el título de la perícopa? Al editor de la Biblia. Eso no viene en el texto original. Imagínense que les voy a contar un detalle bíblico que yo llamo chisme bíblico. Los capítulos y los versículos no pertenecen al escritor, sino que se pusieron en la Edad Media para facilitar la lectura. Los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento estaban escritos de corrido, pero para facilitar la lectura, sobre todo en las sinagogas, a propósito de los textos hebreos, entonces algunos estudiosos, Santos Pagnini, Esteban Langton, se dieron a la tarea de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y es lo que nosotros tenemos hasta ahora y compartimos con las iglesias cristianas, la misma división. Los estudiosos de la Biblia sabemos que esa división es arbitraria, es la que se les ocurrió a ellos, que tal vez nosotros no hubiésemos dividido la Biblia de la misma manera, o alguno le puede poner otro título a la misma perícopa. Aquí lo que cuenta es que podamos leer un texto con sentido completo. Cuando leemos un texto con sentido completo, estamos frente a una perícopa. Vuelvo a poner el nombre un poco extraño, pero es para que tengamos ahí, como en nuestro diccionario bíblico, algunas palabras. Padre, ese nombre tan raro se me va a olvidar cuando usted acabe. No importa. A usted en el cielo no le van a preguntar qué es una perícopa. Le van a preguntar si amó a la manera de Jesús. Pero es bueno que nosotros, cuando escuchemos o leamos la palabra perícopa, sepamos que se refiere a un texto con sentido completo, a un episodio que los editores de la Biblia titulan.
Muy bien, entonces la perícopa se llama, según mi Biblia, la unción de David y va de los versículos del 1 al 3. Ahora, yo les confirmo que estamos frente a un texto narrativo histórico. ¿Qué es lo que nos está contando el autor o los autores? Nos están contando la elección y la unción de David. ¿Con qué tipo de lenguaje nos lo cuentan? Si es un género histórico, con lenguaje narrativo, descriptivo. ¿Y qué busca el autor al contarnos, al narrarnos lo que ha pasado con David? Dejar un mensaje religioso. Entonces, los géneros literarios tienen una intencionalidad. La intencionalidad de la narrativa histórica es que al contarnos la historia veamos cómo actúa Dios en ella. ¿Saben por qué aclaro esto? Para que dejen de buscar en los textos históricos crónica. Es decir, alguno se puede poner a pensar, ¿y efectivamente David fue elegido de entre sus hermanos? Y efectivamente Samuel estuvo en Belén, en la casa de Jesé, para elegir al más pequeño, al más hermoso, pero que era insignificante para el papá, que nunca lo mencionó. Y efectivamente en la casa de David fue ungido él como rey y lo bañaron con aceite. Es decir, lo que el texto bíblico me dice sucedió. Esas preguntas no se le hacen a la Biblia. La intención del género histórico es narrar la historia para descubrir la acción de Dios en ella. Y lo voy a escribir para que a ustedes les vaya quedando como una síntesis. Lo voy a escribir para ponérselo aquí y que los que toman nota lo pueden tener. Entonces tenemos el primer género literario, que lo vamos a llamar género histórico. Algunos lo llaman también género narrativo. ¿Qué es lo que busca el género histórico? Miren que se cuenta la historia de forma distinta, porque cuando usted estuvo en el colegio, a usted le contaron la historia de Colombia en términos de crónica exacta, y no le contaron las realidades que se escondían detrás de los acontecimientos, las causas que generaron efectos, las líneas de pensamiento y de acción que habían en el momento. Por eso los datos se nos olvidaron. Porque al meterlos en la memoria de manera mecánica y secuencial, la memoria no es capaz de guardar eso. Pero si nos hubieran contado la historia, narrándonos lo que sucedió, entendiendo el porqué de las cosas, todavía estaríamos narrando la historia, aunque no fuéramos muy precisos con fechas y con nombres, porque eso solo lo puede repetir una persona de buena memoria. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad del género literario? Voy a poner este verbo que es muy importante: narrar la historia y descubrir en ella a Dios. ¿Y qué vamos a mirar de Dios en la historia? Un plan que Dios tiene, y ese plan se llama salvación. Así entonces podemos describir lo que vamos a entender por el género histórico: narrar la historia para descubrir en ella el plan salvador de Dios, la acción salvífica de Dios, la manera como Dios interviene en la historia, la forma como Dios lleva adelante su propósito de salvación. Entonces, la historia en la Biblia no es una crónica, descártenlo de una vez. Nunca le pregunten a la Biblia si lo que dice es verdad en términos de exactitud o precisión. Pregúntenle a la narración: ¿qué me quieres decir del plan de Dios en la historia? ¿Qué está realizando Dios con nosotros? ¿Cómo encuentro a Dios en medio de los avatares de la vida, en medio de la normalidad de la vida? Entonces hagámosle ese análisis al texto. ¿Cuál es el gran mensaje que hay detrás de este texto de Primera de Samuel 16, del 1 al 13? El autor o los autores, que ya sabemos quiénes son, estos textos los escribe una escuela llamada deuteronomista. No voy a explicar qué significa eso porque no es el propósito, pero quienes estudian Sagrada Escritura, aquí veo algunos exalumnos, alumnos, amigos, sacerdotes, saben de qué hablo.
La escuela que escribe el primer libro de Samuel, de hecho originalmente es un solo bloque, solo que luego se parte en primera y segunda, pero todo Samuel es un solo bloque. Lo que está buscando es reconocer cómo David es elegido por Dios, cómo David es un pequeño en quien Dios se fija, porque Dios no mira las apariencias, Dios va al corazón. Y tercero, cómo Dios, al elegir a uno para que sea rey, lo unge con su espíritu para capacitarlo y que desarrolle en su reinado su plan de salvación. ¿No cayeron en la cuenta que quien más habla en este texto no es ni siquiera Samuel, sino Dios? ¿No cayeron en la cuenta que la dinámica del texto es que Dios va conduciendo los eventos y Dios va llevando el corazón de Samuel para que se fije en lo que él se fija? O sea que la historia no simplemente pasa por azar. Los eventos de la historia no son una casualidad. Detrás de la historia hay un proyecto, el de Dios, y Dios lleva adelante la historia. Yo lo he dicho en muchas homilías, Dios se sale con la suya, a Dios la historia no se le ha salido de las manos, pero el creyente tiene que aprender a descubrir dónde actúa Dios. ¿Cuánto llevo diciéndoles en esta pandemia a quienes siguen la Eucaristía por Telemedellín o por la parroquia? Abre los ojos de la fe, sensibiliza tu corazón, pone en alerta tu condición de cristiano y descubre a Dios presente en la pandemia. No lo descubras simplemente esperando que haya un milagro, una intervención sobrenatural, extraordinaria. Piensa dónde Dios está actuando y con poder. Como decía el Papa Francisco ayer en su catequesis semanal, Dios nos está sorprendiendo y está actuando incluso donde no lo habíamos esperado. A quienes estuvieron esta semana en Minsa, yo les decía, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nuestros héroes eran las enfermeras, a veces tan mal pagadas? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que la esperanza la sostendríamos los sacerdotes y los maestros, sobre todo en tiempos en que los unos y los otros hemos sido rechazados por esta sociedad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un recolector de basura iba a ser más importante que un cajero de un banco? Porque cuando los bancos estuvieron cerrados por esta parroquia, todos los días pasaban los recolectores de basura, o pasaban los chicos o las chicas que barren las calles. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar en un país que se la ha pasado despreciando a los campesinos porque preferimos el almacén de cadena y pagar una cadena de consumo carísima que entregarle al campesino el dinero que merece por lo que está vendiendo? A mí me sorprende porque usted llega a un almacén de cadena, y no voy a decir nombres para no hacer publicidad, y usted no puede recatear lo que le están diciendo. Usted le piden 2.000 pesos por una fruta, a usted le toca pagarlos o no pagarlos. Pero si usted está frente a un campesino, sobre todo en estos pequeños mercados campesinos de barrio, usted pelea con el pobre campesino hasta que le saca, y usted dice que eso es viveza antioqueña, malicia indígena, por miseria lo que él está produciendo y vendiendo. Ahí está Dios. Miren, este texto es precioso y no solamente es inspirado, sino que es inspirador. Eso es lo que llamamos el don del Espíritu, el carisma del Espíritu en la producción de un texto bíblico. No solo acompañó el Espíritu Santo a la escuela deuteronomista que escribió el texto por allá en el exilio babilónico, sino que acompaña a todos los que leyéndolo descubrimos una palabra poderosa de Dios para nosotros hoy. ¿Qué nos enseña la lección de David? Primero, que Dios elige, siempre elige. Segundo, que Dios se fija en lo que el hombre no se fija. Y tercero, que Dios capacita a sus elegidos. ¿Ustedes no sienten que esa palabra se realiza hoy? Entonces no le pregunten al libro de Samuel. A ver, hagamos un análisis histórico, genético de tu texto. A ver, Samuel, como si Samuel fuera la escuela que escribe, dime si lo que me has narrado a propósito de la elección de David se puede comprobar con documentos históricos. Esas preguntas no se le hacen a la Biblia porque los autores bíblicos no están haciendo crónica. ¿Qué está haciendo un autor bíblico cuando cuenta la historia? Narrando los acontecimientos de la historia y ayudándonos a descubrir en ellos la presencia y la actuación de Dios.
es decir, cómo lleva Dios adelante su plan de salvación. Yo me atrevería a hacerles una pregunta, no la tienen que contestar acá. ¿Será que a Dios se le salió de las manos el virus? ¿Será que a Dios se le salió el mundo de las manos en estos 3 meses de pandemia? ¿Será que parodiando un poquito a Elías, yo no sé si a ustedes les llamaba la atención ayer, cuando Elías burlándose de los sacerdotes de Baal, miren la exageración de esa narración? Es una exageración, eso es un género literario. Mientras Elías es uno solo defendiendo a Yahvé, y lo dice, es que me siento solo, yo estoy solo, aunque no es cierto. Son 450, es una cifra simbólica, los sacerdotes de Baal, y confrontados en el Carmelo, cuando descuartizan el novillo, cuando lo mojan para que haya fuego, para que el fuego aparezca sin explicación, para que el Dios verdadero muestre su poder. Eso es pura epopeya bíblica, es decir, está el autor magnificando los hechos para que Yahvé sea glorificado. Esa es la intención. Entonces, cuando el fuego no prende, cuando los sacerdotes de Baal están desesperados rogándole a Baal que aparezca e intervenga, cuando los sacerdotes de Baal hacen hasta con unas prácticas hechiceras extrañas, cortándose las manos, ¿qué le dice Elías? Les dice: a ver, cántenle más duro a Baal, que está sordo. Síganle cantando a Baal, que debe estar muy ocupado haciendo un negocio. Miren la burla, esa es una ironía. La ironía es una figura literaria. No me pregunten si Elías en el Carmelo se burló de los sacerdotes de Baal. No, es ¿qué quiere decir? Hay una ironía para que quede claro que el único Dios es Yahvé, que al único que adoramos es a Yahvé, que el Dios de cielo y tierra, que le da fecundidad a la tierra, no es Baal, que no necesitamos hacer cultos de sexualidad fecunda, que era lo que ocurría en los santuarios de Baal, para pedirle a los dioses que traigan la lluvia a la tierra. Basta creer en Yahvé y Dios es providente. Pero hay una ironía para entregar un mensaje, y no faltan quienes hoy en día le puedan decir a Dios: Señor, ya te desocupaste, llevamos 3 meses de pandemia, Dios, ya acabaste tus negocios, míranos con ojos de misericordia, Dios, tienes un chancecito, a ver si con un milagro nos puedes quitar esta enfermedad y las consecuencias terribles. Nosotros pudiéramos parodiar lo que Elías le está diciendo a los sacerdotes de Baal. ¿Cuántos estos días? Y a mí me lo han preguntado como sacerdote: Padre, entonces ¿dónde están los efectos de la oración del Papa? ¿Y dónde están los efectos de haber salido con el Santísimo en muchas ocasiones? En este mismo lugar, en este mismo momento que les hablo, he visto por el Facebook muchas parroquias que están haciendo hoy, porque hoy sería Corpus Christi en la tradición anterior, no el próximo domingo, sino hoy, están haciendo procesiones con el Santísimo, y me parece bellísimo. Pero si yo pienso como sacerdote o como fiel que voy a sacar el Santísimo como si fuera un instrumento mágico, para que mientras pase el Santísimo se erradique extraordinaria, milagrosamente el virus, no estoy jugando en el bando de Dios, porque así no actúa Dios. Dios actúa dentro de la historia. Es que lo más hermoso del texto que proclamé es que a Samuel le quedó claro que mientras no cambie la mirada, no encontrará a Dios. ¿Cuál era la lógica de Samuel? El mayor, porque era la lógica del momento, el hijo mayor, el heredero. ¿Y cuál era la lógica de Dios? No, es que no es el mayor, no es el que sigue, no es el otro, no es el que tú digas, ese último, ese muchachito precioso que viene del campo de cuidar las ovejas, a ese que hasta a Jesé se le olvidó mencionar, ese chiquillo llamado David es el que yo elegí. El primer sorprendido, Samuel. Nunca hubiera imaginado Samuel que el rey de Israel iba a ser un muchachito lindo, porque lo describen hermoso, pero el último de los 7 hijos de Jesé. Una ayudita para los que hacen la novena de Navidad, que seguramente nos va a tocar en cuarentenados. Miren, la gente dice raíz de José. No, señores, raíz de Jesé. ¿Quién es la raíz de Jesé? De Belén, David. Y Jesús, el Mesías, es descendiente por José de David, y por lo tanto es descendiente de Jesé, para que no vuelvan a decir José en la novena de Navidad.
Uno es José, el padre de Jesús, y otro es Jesé, el padre de David, anterior en el tiempo, y que se convierte en una línea ascensional hasta él y de descenso hasta Jesús. Jesé y José no son el mismo. Entonces, siempre que nos acerquemos a los textos que llamamos históricos o narrativos, no estamos frente a crónicas, no nos están narrando las cosas como pasaron. Lo que nos están narrando es cómo Dios lleva la historia y cómo Dios se hace sentir con poder. Por eso el texto pone a hablar tanto a Dios. Si ustedes cayeran en la cuenta de este detalle sutil, quien narra lo que estamos leyendo es el mismo Dios. Dios es el que va llevando. Miren lo lindo, Dios manda a Samuel, Dios le da instrucciones, Dios le dice lo que tiene que hacer, Dios le dice ese no, Dios le dice este sí. ¿Qué quiere decir que Dios hable tanto? Que Samuel está haciendo un proceso interior desde la fe para sentir como Dios, para mirar como Dios, para actuar como Dios. Y cuando Samuel acierta, ahí se revela Dios. ¿Y dónde? ¿Dónde? En la historia, nunca fuera de la historia. Dejen de buscar a Dios en ollas de presión, en buñuelos, en apariciones de la Virgen en el tronco de un árbol, en la mancha de un baño que se está cayendo de mugre. Dejen de buscar a Dios donde no actúa, y no lo están buscando donde está. A Dios lo están buscando esperando milagros, en lugar de ver los milagros cotidianos, de saber quiénes arriesgan la vida, quiénes lo entregan todo para que tengamos vida. Si ustedes no son capaces de ver a Dios ahí, no pueden ser cristianos. Sigan esperando estos días la visita de los arcángeles. ¿Me los quieres recibir? Les abres la puerta, te vistes de blanco, conversas con ellos. De ahí al manicomio, por Dios. Eso es esoterismo, eso es cualquier tipo de cosas. Y ayer les dije en la homilía, y se los digo con todo respeto, fuerte pero respetuoso: si van a seguir jugando a los bandos, decídanse. Elías le decía ayer al pueblo: dejen de andar en muletas, pueblo indeciso. Y nosotros todavía coqueteándole a Dios, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a no sé qué cosas, que porque es gente muy buena, tan buena que nos quitan la fe. Si no te basta Jesucristo el Señor, si no te basta la Eucaristía, si no te basta la palabra, si no te basta la oración, si no te basta una adecuada devoción mariana, no puedes ser cristiano. Esto no es para ti. Vuélvete musulmán, budista, taoísta, vete a la iluminada, al iluminado. Me parece que es muy importante que no estemos coqueteándole a todo. Ayúdate que yo te ayudaré, la famosa frase de las abuelitas, que no está en la Biblia y que Dios nunca lo dice así, porque eso no es una frase para justificar nuestras cojeras. Qué hermosura este texto de Samuel. Se narra la historia para descubrir en ella cómo actúa Dios. Miren, hace unos días yo le hice una propuesta a la gente en la homilía. ¿Se acuerdan? Por allá era un sábado donde Juan termina su evangelio diciendo: muchas otras cosas ha hecho el Señor a la vista de sus discípulos, pero no se pueden escribir porque no tendríamos dónde guardar los libros que se escriban. Es una exageración. ¿Cómo se llaman las exageraciones en términos literarios? Hipérboles. Y entonces yo le hacía una propuesta a la gente en esa homilía. ¿Qué tal si ustedes hacen el ejercicio de sumarle una página a esa historia? Es decir, ¿por qué no escribes qué está haciendo Dios por ti en esta pandemia? Y entonces tú harías lo mismo que hacen los autores bíblicos. Empiezas a narrar, a contar, a testimoniar lo que te ha pasado. ¿Y cuál es la fuerza de lo que cuentas? No la exactitud o la precisión cronística, sino que la fuerza está en qué está haciendo Dios. Yo les pudiera a ustedes narrar en estos días de cuarentena dónde ha estado Dios fuerte, reclamando mi acogida.
en medio de lo cotidiano de la vida. A mí no se me ha aparecido nadie en estos días. Yo no he tenido fenómenos extraordinarios. Yo no he vivido cosas raras. Pero dentro de lo cotidiano he podido abrir los ojos y descubrir a Dios ahí, fuerte, en mi historia personal y sacerdotal. Unas veces delicado y otras veces zarandeado. Unas veces acariciado, otras veces soltado con fuerza. Unas veces va abriendo la puerta lentamente y otras veces irrumpe como un viento huracanado. Pero ahí está mi Dios. Y entonces si yo les contara, si yo les narrara la manera como Dios está actuando en mi vida, yo no voy a apelar a exactitud histórica. Voy a contar cómo Dios lleva adelante mi historia. Y cómo Dios me revela su amor en estos días. Y cómo Dios ha empujado mi sacerdocio hacia adelante. Una de las grandes posibilidades que he descubierto de Dios ha sido precisamente hacer una escuela bíblica como esta. Porque tranquilamente nos hubiéramos podido limitar a la misa de Telemedellín, a hacer otras cosas ahí en medio de las posibilidades y ya. Pero miren cómo Dios ha suscitado una experiencia tan bonita que ven en todo el mundo, que aprovechan tantas personas, tantos hermanos de diócesis de otras partes. Ahí está actuando Dios y yo lo puedo narrar, yo lo puedo contar. Y cuando lo cuento, lo que quiero es que usted, como yo, descubra a Dios en su historia, porque su historia, voy a decir una frase extraña, que me entienden los que estudian teología, su historia, con lo que ella tenga, con sus luces y sus sombras, con sus encrucijadas, es una historia de salvación, es un lugar teológico. Porque si usted descubre a Dios allí, presente, ahí está Dios llevando adelante su plan de salvación. Vuelvo y repito la frase: a Dios el COVID no se le ha salido de las manos, le ha entrado al corazón. Si alguien llora esta pandemia es Dios. Por eso hace todo lo posible desde nosotros y con nosotros para superarlo. Pero si van a seguir esperando que porque pasó el Santísimo por su cuadra se acabó el virus, estamos en el pensamiento mágico y no en la actitud creyente. Cuidado, porque a veces pensamos la fe como magia o como inmunidad. ¿Para qué? Para librarnos de problemas. Si usted cree que por comulgar se le va a quitar el virus o va a evitar el virus, tiene pensamiento mágico. No está en el orden de la fe. Bueno, tengo que abandonar este argumento para que demos un segundo paso, al menos por hoy. Y vamos a un segundo género literario. Vamos a tocar hoy el segundo, que será el género jurídico. Vayan buscando, por favor, Levítico 1. Está en el Pentateuco. Sería así. Libro del Levítico, capítulo 1. Vamos a leer del Levítico una perícopa, es decir, un texto con sentido completo. Escribimos Levítico 1, pero la abreviatura es esa. Vamos a pasar a otro género literario, ya no es el histórico. Vamos a mirar un género que llamaremos levítico. Un género que llamaremos jurídico. Y lo vamos a leer en un libro jurídico de la Biblia, que es el Levítico. Dice, capítulo 1, voy a leer lo que más pueda de esta perícopa que se llama en mi Biblia los holocaustos. Según mi Biblia, la perícopa va del 1 hasta el final. O sea que es una perícopa extensa, hasta el versículo 17. La voy a leer toda. Llamó Yahvé a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Comunica a los israelitas lo siguiente: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda, podrán hacerla de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Yahvé.
Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada favorablemente para expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y la grasa, encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote quemará todo el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si tu ofrenda es un holocausto de ganado menor, de ovejas o cabras, ofrecerás un macho sin defecto. Lo inmolará al lado del septentrional del altar ante Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo despedazará en porciones, y el sacerdote las dispondrá con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará sobre el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si tu ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentarás como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Quitará entonces el buche y las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas, sin llegar a partirla, y la quemará sobre el altar encima de la leña que se ha echado al fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. ¿Qué es el género jurídico? Es la normativa legal de Israel. O sea que cuando Israel escribe sus leyes, utiliza el género legal. Entonces la definición sencillísima de género jurídico es la normativa legal de Israel. Pero este género literario tiene varias características que acabamos de escuchar. Primera característica, el lenguaje es el propio del derecho. ¿Cómo llamamos al lenguaje del derecho? Lo llamamos lenguaje jurídico. En segundo lugar, la norma viene ¿de quién? Viene de Dios. Y en tercer lugar, es obligatoria para el pueblo. Esas son como tres características del género jurídico que acabamos de descubrir en estas indicaciones sobre los holocaustos, sea de ganado mayor, de ganado menor o de aves. Primera característica, es un lenguaje propio del derecho, se llama lenguaje jurídico. En segundo lugar, la norma, el mandato o la ley viene de Dios para que pueda ser una norma sagrada. Y en tercer lugar, la norma, por ser de Dios, es de obligatorio cumplimiento para el pueblo y se tiene que cumplir como diga la letra de la norma. Ustedes abren el Código de Derecho Penal, el Código Sustantivo del Trabajo, los que estudiamos para sacerdotes, el Código de Derecho Canónico. ¿Qué encontramos allí? Lenguaje jurídico. Miren que la manera como Yahvé pide que se ofrezcan los sacrificios no es la misma narrativa que encontramos en Samuel. Cambiamos el lenguaje, cambiamos el estilo, porque la intención es distinta. ¿Qué es lo que quería por intención la escuela deuteronomista que escribe el libro de Samuel? Narrarnos cómo Dios interviene en la historia. ¿Y cuál es la intención de quien escribe el libro del Levítico, que es una escuela sacerdotal del exilio babilónico que hace la Torá o Pentateuco?
darle normativas al pueblo de Israel para que su conducta religiosa se ajuste al querer de Dios. ¿Qué buscan las normas del Código de Derecho Penal? Aplicar a lo jurídico la Constitución. El lenguaje no es el mismo. Yo no cuento lo que me pasa con mi novia o con mi novio o con mi papá o con mi mamá con el lenguaje con el que se narran o con el que se escriben las leyes en un código. Son lenguajes distintos porque hay intenciones distintas. Entonces el gran bloque literario de la Biblia que llamamos el Pentateuco, en su mayoría de textos jurídicos que encontramos sobre todo en Éxodo, en Levítico y en Números, pero también hay muchos textos jurídicos en Génesis y en Deuteronomio. Esos géneros jurídicos casi siempre aplican estos tres criterios. Hay un lenguaje especial particular que se llama lenguaje jurídico, que es propio del derecho. La norma viene de Dios. ¿Quién es el que está dando la orden? ¿Quién es el que está describiendo la norma sobre el holocausto? Yahvé mismo. Y tercero, si Dios da la norma, entonces es de obligatorio cumplimiento. Si ustedes quieren conocer otro texto clásico de la Biblia donde aparezca el género jurídico, se leen Éxodo 20 y allá van a encontrar lo que llamamos nosotros el decálogo. Les digo una cosa para dejarlos pensando y cabreados, como dicen en Antioquia. Si ustedes se leen Éxodo 20, se van a dar cuenta que la gente piensa que son 10 mandamientos y por eso se llama decálogo. Les hago una aclaración para que se sorprendan, porque estamos aprendiendo. La palabra decálogo, con un poquito de griego, ese que aprende uno en los colegios, es igual a 10 palabras. Si los mandamientos fueran 10, se tendría que llamar decánomo, porque la palabra nomos significa ley en griego. Entonces, ¿por qué a lo que llamamos mandamientos se le llama decálogo? Porque en Éxodo 20, Dios habla 10 veces. Entonces la palabra decálogo significa 10 palabras de Dios. Pero si usted cuenta los mandamientos, no son 10, son 14 o 15, o dependiendo de la versión. ¿Saben quién volvió 10 mandamientos? Los mandamientos de Éxodo 20. Un padrecito muy querido por el que les dieron fuete a muchos de ustedes, el padre Astete. Los 10 mandamientos en la Biblia no existen. Existen los mandamientos o el decálogo. Y si los cuentas, no son 10, son más. ¿Quién los volvió 10? Astete, para que los chiquitos se los aprendieran. Y en Colombia nos aprendimos los 10 mandamientos y nos da lo mismo. Seguimos matando, seguimos robando, seguimos destruyendo la familia, no vamos a misa, no respetamos a nadie, ambicionamos y codiciamos. Los mandamientos pueden ser 10, 20, 613 como los tenían los fariseos, y mientras no amemos, no hemos entendido. Entonces, el género jurídico es el género de las normas, leyes, mandatos, decretos que vienen de Dios y que le ayudan al pueblo a vivir según la voluntad del Señor. Así entonces terminamos este segundo género literario que se llama el género jurídico. Y hemos puesto un ejemplo del Levítico. Para que no me vayan a decir hereje, léanse Éxodo 20 y cuéntenme cuántos mandamientos da el Señor a través de Moisés. Y se van a dar cuenta que no son 10, son más. 10 veces habla Yahvé, pero los mandamientos son más, pero se llaman decálogo, no por los mandamientos, sino por las veces que Dios abre su boca. Si quieren, el próximo jueves, si Dios quiere, retomamos eso de los 10 mandamientos para que confirmen. Eso es lo que a uno le permite que no trague entero lo que recibe, sino que lo confirme con la palabra. Y la palabra es absolutamente clara. Decálogo significa 10 palabras,
no 10 mandamientos. El decálogo tiene más mandamientos que 10, pero como nosotros no somos judíos, tranquilos. El único mandamiento que nos dejó el Maestro es amar como Él nos amó primero. Y como decía Pablo y luego Agustín, si amamos, hemos cumplido la ley entera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradezco a todos su presencia, su paciencia, saludito a todos los de cerca, a los de lejos, como les dije ahorita, los abrazo, ojalá pudiera contestarle a cada uno todas sus expresiones de cariño, de cercanía, cada nombre que aparece allí conocido, y aunque no lo conozca, siempre está en el altar, por eso soy sacerdote, porque oro por ustedes y oro con ustedes. Sacerdote para ustedes, cristiano con ustedes. Los invito entonces para que el jueves nos volvamos a encontrar y más adelante entonces les daré unas indicaciones de cómo también desde la parroquia en nuestras fiestas patronales, el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el 27 de junio, vamos a tener algunas actividades. Revisen el Facebook de la parroquia, allá hay motivaciones para que se vinculen con nuestras campañas económicas para ayudarnos en este tiempo que no es fácil. Cada semana les regalo una palabrita de una palabra para que casi siempre viene en griego o en hebreo para que la piensen. La palabra de esta semana es Makarios, que es la palabra que utiliza el texto del Evangelio para hablar de bienaventurados. Y ahí también hay un teléfono. Ese teléfono no es solamente para el aporte económico, sino para lo que ustedes necesiten de mí como sacerdote. Gracias entonces a todos, a quienes ven este video en otro momento porque participan de las escuelas bíblicas de sus parroquias. Un abrazo grande, un saludo especial y recen por mí que yo rezo por ustedes.